En ese momento mi médico me dice, sabes, va a haber un 5% de probabilidad de que salgas de esta cirugía. Hola, soy Milo Moreno. Quiero contarles que soy una mujer feliz, la más feliz. Soy una aprendiz de tiempo completo. Soy una mujer que vive en el aquí y en el ahora, en conciencia, despierta. Pero esto no fue así siempre. Entonces voy a contar un poco de qué pasó para llegar hoy a ser feliz, a estar despierta y a estar aquí ahora. Más o menos hace 15 años pasa algo en mi cuerpo y empieza a cambiar. Y empezamos con todos los exámenes médicos y el diagnóstico de ese momento es: Milo, tienes lupus. El lupus es una enfermedad del sistema inmunológico que lo que hace es atacar tu cuerpo. Tus defensas, en vez de protegerte, te atacan. Y el lupus es una enfermedad, en nuestro sistema está catalogada como una enfermedad crónico-terminal que no tiene cura. Entra en remisión, se duerme por épocas de tiempo, pero vuelve y se despierta. Es decir, siempre vas a tener lupus. Eso decía la medicina. Y fue un lupus muy agresivo. Lupus eritematoso sistémico. Te ataca sistemas. Cogió el pulmón y tuve 2 tromboembolismos pulmonares, 2 infartos. Cogió sistema renal, atacó el riñón izquierdo con deficiencia renal. Mis articulaciones empezaron a deformarse, mis dedos empezaron a torcerse. Además también cogió la sangre, entonces hacía trombos porque se coagulaba la sangre y estos tendían a subir o al pulmón o al cerebro o al corazón. Además te coge la piel, entonces no puedes recibir sol, tienes que tener una cantidad de cuidados. Ese es un momento devastador cuando empiezas a pensar que a ti te pueden pasar esas cosas. Y la pregunta que se hace el ser humano es: ¿por qué a mí? Y yo me moví muchos años preguntándome ¿por qué a mí? Hoy la pregunta que me hago es ¿para qué? Sucesivo al lupus, mi cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a cambiar, empieza a transformarse. Producto de la medicina que debía tomar eran 24 píldoras al día, más 2 inyecciones diarias en el ombligo de anticoagulantes de por vida. Subo 45 kilos, siempre he sido una mujer delgada por constitución. Entonces esto también empieza a afectar mi autoestima, mi amor propio, mi proceso de no aceptación con mi cuerpo y con la realidad que estaba viviendo. Pero además descubren fibromialgia, es el síndrome de la fatiga crónica. Es una enfermedad que también está en el sistema como incurable, o sea que ya vamos con 2 enfermedades que no se curan. De hecho es una enfermedad que está muy de moda, es propensas las mujeres más a sentirlas. Y son tus fibras de los músculos que te duelen todas, tienen unos gatillos. O sea que es como un dolor regado por el cuerpo todo el día, más los dolores del lupus. A su vez, otra enfermedad del sistema inmunológico y me descubren síndrome de Sjögren. Esto es extrema resequedad. No produces lágrimas, no produces saliva, tu piel se cuartea y se reseca. Y cuando llegas a temperaturas de calor, el cuerpo se deshidrata. Al tiempo, a mi cuerpo también le descubren cáncer, un cáncer de útero. Y esos son esos momentos en los que, ¿sabes? Yo decía, por favor, paren el mundo que me quiero bajar. Hay que poner pausa porque esto ya me supera, es demasiado. Mi cuerpo, los dolores, los pronósticos. Un cáncer de útero importante, ¿sabes? Un cáncer con un lupus son 2 enfermedades muy retadoras para ser manejadas al tiempo. Y yo empecé a preguntarme, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué estoy generando estas enfermedades? Porque siempre desde niña tenía información que las enfermedades eran físicas, pero porque tus emociones y tus pensamientos las generaban. Yo no entendía, a pesar de tener información, me preguntaba, me movían por qué si después pasaba para qué. En ese momento dicen hay que operar el cáncer, hay que hacer un vaciamiento, hay que sacar útero,
Pero hacer esta cirugía con el lupus era un tema muy complicado por las anestesias, por la anticoagulación. En ese momento mi médico me dice, sabes, va a haber un 5% de probabilidad de que salgas de esta cirugía. Y en ese momento me detuve a preguntarme cómo entendía la muerte. ¿Qué era la muerte desde mi creencia, desde mi sistema de creencias? ¿Qué era lo que había aprendido de mis papás, de la familia, de la sociedad, de lo que me habían dicho que era partir? ¿Por qué dolía tanto? ¿Por qué les dolía a los que se quedaban? ¿Y por qué a mí en algún momento me podría dar miedo? Parece que es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano en la tierra. Miedo a morir. Logré entender la muerte como vida, solamente que en otra dimensión. Y que yo vine acá porque fue una elección, de la misma manera como sería partir. Sin embargo, aquí en Colombia tenemos una fundación que se llama Derecho a Morir Dignamente y fui a hacer mis papeles porque si iba a quedar de una manera que no era bonita, sí prefería partir. Y entré en una cirugía con un pronóstico muy delicado y salgo de la cirugía. Claro, se complica, ¿sabes? Hay problemas, pero sin embargo salgo y estoy viva. Y ya los médicos empiezan a preguntarse, bueno, aquí puede estar pasando algo diferente. Cuando sale la patología del cáncer, no me tienen que hacer quimioterapias ni radioterapias. En ese momento me detuve a pensar, ¿para qué hice un lupus? ¿Para qué hice un cáncer? ¿Y para qué hice todas estas enfermedades? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué debo sanar? ¿Qué debo perdonar? ¿Qué debo liberar? ¿A quiénes inclusive? Y en ese momento empecé a hacer nuevos entendimientos. Tenía información, tenía aprendizajes, pero ya estaba pasando al conocimiento. Es como una etapa más evolucionada de aprender. Y hubo un momento en el que entro en una remisión del lupus. Me incapacitan 6 meses. Y en esos 6 meses me mandan a la casa, casi que incomunicada, porque me inmunosuprimieron, es decir, el sistema inmunológico me lo quitaron. Entonces, tener un contacto con alguien que tuviera una gripa o un virus, una bacteria, pues no, mi cuerpo no tenía cómo defenderse. Entendí que me habían enviado 6 meses a hacer silencio. Era la forma como tenía el universo, Dios, entendiendo la divinidad como la creencia que cada ser humano tenga. Porque era un espacio para reencontrarme conmigo. Venía en una historia loca de haberme creído una historia de mujer que aprendí, de ser una súper ejecutiva, una súper mujer, una súper amiga, una súper esposa, una súper mamá. Y en ese momento me di cuenta que no era súper en nada y sí estaba súper frustrada. Y empecé a ver cuál era esa creencia que me habían vendido y que yo había comprado de ser mujer. De esa carga que inclusive siento que muchas mujeres nos hemos autoimpuesto por cumplir los sueños de otros, que terminan siendo tus sueños, que es lo que tú crees. Me voy 6 meses a estar en silencio. Y vuelvo a reconectarme con información poderosa que tenía. Empiezo a ver otro camino, empiezo a reconectar con mi poder. Porque me di cuenta que en algún momento de mi vida, durante muchos momentos, me dijeron que yo no podía, que no tenía el poder, que yo no era capaz de, que yo no podía hacer. Y creo que todos venimos con el poder, solamente que se nos ha olvidado y nos hemos desconectado. Y un día le dije a mi marido, ¿sabes? Si tuve el poder de crear estas enfermedades, tengo el poder de sanarlas. Mi marido me dijo, vamos primero al médico, yo te creo, hago la apuesta contigo, porque la medicina me decía, igual te vas a morir, con medicina o sin medicina. Y fuimos donde mi médico, que es un ser hermoso, y le dije, mañana dejo toda mi medicina, 24 papas al día, con 2 inyecciones de por vida de anticoagulante. Y él se cogía la cabeza a 2 manos y decía, estás loca. Le decía a mi esposo, haz algo, no puedes dejar la medicina. Y además es medicina que si en algún momento vas a dejar, debes hacerlo de manera paulatina.
y le pregunté dos cosas. Dime cuál es mi diagnóstico, tú como médico, qué va a pasar desde mañana que deje mi medicina. Y me dio un pronóstico de 1 mes de vida. Y lo segundo que le dije es, dime si debo firmarte algo para exonerarte de esta responsabilidad, porque es mi elección y la voy a hacer. Y a partir del día siguiente dejé la medicina. Y eso pasó en el año 2010. Ha sido todo un proceso de amor hacia mí. Y empecé a hablarle a mis células. Empecé a decirle que las amaba, que las hacía parte de mí. Despedía a las que se mueren todos los días. Le daba bienvenida a las nuevas células que llegaban. Y a las que estaban me las imaginaba bailando, me las imaginaba de colores, me las imaginaba que estaban recorriendo mi cuerpo, que hacíamos una fiesta. Y a decirle que las amaba y que juntas teníamos el poder de retardar el envejecimiento de la memoria celular, de protegernos, de cuidarnos, de restaurar inclusive todos los órganos que estaban deteriorados. Empecé a creerme, o sea, a creer en mí, a creer en ese poder sanador, en ese poder de materializar realidades que tienen todos los seres humanos, solo que se nos había olvidado. Y hay algunos que aún no lo han encontrado, pero está ahí, está adentro. Y mi cuerpo empieza a sanar. Mis dedos se habían torcido por la artritis y por el reumatismo y volvieron a su posición inicial sin una cirugía. Pero yo les hablaba y me los imaginaba derechitos, derechitos. Y les decía que los huesos eran flexibles y se podían mover y podían volver a su posición. Y volvieron a su posición. Solamente creyendo que si fuimos hechos a imagen y semejanza, quiere decir que tenemos la perfección de la divinidad y que ese poder está dentro de ti. Cualquier límite que existe es porque tú te lo has creído. Que no hay límites, salvo los que tú te has impuesto. Puedes hacer cualquier cosa con la que es la que sueñas. Hoy, Milu Moreno es una mujer sana, mental, emocional, espiritual y físicamente. No hay rastro de enfermedad en mi cuerpo. Entendí que vinimos a ser felices, porque la felicidad es una elección. Dejé de creer que era un estado, y mi elección es ser feliz, disfrutando el aquí y el ahora, en completa y total sanidad. Si Milu Moreno puede, tú puedes.